Es Cristo quien me perdona. En este capítulo vamos a ver que Cristo es quien realmente perdona en este sacramento y que el sacerdote perdona los pecados en nombre de Cristo por la gracia sacramental y que el sacerdote es un amigo en quien podemos confiar. Bienvenidos. ¿Ustedes saben qué es ser esclavo? Ser esclavo es estar atado, amarrado, sin poder librarse de algo o de alguien. En nosotros existen muchas cosas que nos atan sin darnos cuenta y nos hacen esclavos de ellas. Por ejemplo, ver a todas horas la televisión, descuidando nuestras tareas. El pecado nos hace esclavos, nos esclaviza el televisor, el celular, las mentiras y no nos podemos liberar. Son cadenas pesadas y nos parece imposible de romper. Pero tranquilos, solo alguien con poder puede romper las cadenas para liberarnos. Y yo sé quién es. Es Jesús, que dio su vida para liberarnos. Escuchemos a Dios. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo del 19 al 23. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando los discípulos con las puertas cerradas por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dice: Paz a vosotros. Y dicho esto les mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. De nuevo les dijo: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dice: Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les son perdonados. A quienes se los retengáis, les son retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús se aparece ante sus discípulos para animarlos dándoles su espíritu y el poder de conceder el perdón de los pecados a los hermanos débiles en su fe. Si recordamos el texto que hemos reflexionado, vemos cómo Jesús transmite el poder de perdonar los pecados a los apóstoles, quienes por sucesión apostólica lo han transmitido a los que por el sacramento del orden son constituidos presbíteros al servicio de la Iglesia, o sea, los sacerdotes. Él continúa hoy haciéndose presente en medio de nosotros, a través del sacerdote, para concedernos el perdón de nuestros pecados. Así como muchos pecadores se acercaron a Jesús para encontrar en Él el perdón de sus pecados, nosotros continuamos acercándonos a sus ministros para encontrar en ellos, por el poder que Jesús les dio, el perdón y la misericordia de Dios. Cuando me acerco al sacramento de la penitencia y pido perdón por mis pecados, no es el sacerdote quien me perdona, sino Cristo que está presente en él por la gracia sacramental. La absolución de algunos pecados particularmente graves, como los castigados con la excomunión, están reservada a la sede apostólica o al obispo del lugar, o a los presbíteros autorizados por ellos, aunque todo sacerdote puede absorber de cualquier pecado y excomunión al que se halla en peligro de muerte. Dada la delicadeza y la grandeza de este misterio y el respeto debido a las personas, todo confesor está obligado, sin ninguna excepción, y bajo penas muy severas, a mantener el sigilo sacramental, esto es, el absoluto secreto sobre los pecados conocidos en confesión. El perdón de Jesús es sincero. Jesús leía el corazón de las personas y veía cómo su perdón caía en corazones arrepentidos y dispuestos al cambio. Por eso, el perdón de Jesús es radical, profundo, sincero, contrario al del ser humano, que perdona pero no olvida. Jesús nos muestra al Padre que es un Dios rico en misericordia y perdón. El perdón de Jesús es rico en misericordia. En Jesús, los pecadores encuentran un amigo comprensivo, acogedor, complaciente con el pecador, pero duro con el pecado.
Pero en la cruz es donde realmente Jesús es imagen de Dios que perdona. Desde allí se dirige al Padre diciéndole, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No pide solo por los soldados que lo crucificaron, sino por los pecadores de todos los tiempos. Y es así como Jesús busca nuestro perdón con el precio de su sangre. Al morir Jesús en la cruz, todos fuimos salvados, pero cada persona es libre de recibir o rechazar esta salvación. Por eso, la primera fuente de salvación es el bautismo, en donde recibimos la fuerza del Espíritu Santo. Porque todos volvemos a pecar, Jesús instituyó el sacramento de la reconciliación o penitencia. Cuando me confieso, es Cristo quien sana mis heridas, quien me da la mano para levantarme, quien limpia mi ceguera, quien calma mi sed y quien me devuelve la vida. El yo pecador, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Este paso de la reconciliación es muy importante, ya que solo a través de él, Dios, por la sangre de su Hijo Jesucristo, nos concede el perdón de los pecados y podemos abrirnos a su amor para vivir como verdaderos discípulos misioneros de su Hijo y en comunión con los hermanos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.